Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Capítulo 31. Hemos vuelto. Kelly regresó corriendo como una bala de cañón roja, agarrando una vieja caja de madera con incrustaciones de estrellas y lunas. Un amuleto dudo que ella misma había atado colgaba de la caja, balanceándose al correr. Brandon la seguía, portando un martillo de trueno con varias enredaderas sospechosas envueltas a su alrededor. Parecía que habían librado una feroz batalla en el levantamiento del viento. Por fin has vuelto. Nos aburría mucho esperar, dijo Mona sin levantar la vista, mientras sus finos dedos hojeaban un diario de cuero con una cubierta dorada. A su alrededor, Brian, Kevin y Tyson ya jugaban a las cartas. La máscara de Tyson estaba cubierta de papelitos que indicaban que había perdido. ¿Estaba pensando en leer para pasar el rato? Mona agitó el libro en sus manos con desdén, sus tobillos se crisparon inconscientemente bajo sus medias de estrellas. Resulta que esto es solo un diario cualquiera, totalmente inútil. Claramente se cayó del bolso de Clee, creí que contenía algo de alquimia antigua. Como sea, Mona cerró el libro y se preparó para levantarse, pero el movimiento fue demasiado brusco y agravó su lesión de espalda. «¿SHHH?» jadeó, luego volvió a sentarse en silencio, forzando una expresión elegante mientras preguntaba. Entonces, ¿dónde está la caja? La caja está aquí. Clee le entregó la caja de madera. Genial. Mona levantó la tapa con entusiasmo, y luego se quedó paralizada como si se hubiera quedado paralizada. ¿Por qué no estaba cerrada la caja? ¿Y dentro, por qué está vacía? Los tres jugadores de cartas giraron la cabeza a la vez. La escalera real de Brian cayó al suelo, Kevin no pudo evitar escupir el agua, y Tyson aplastó accidentalmente la mitad restante de la baraja. Clee parpadeó con sus inocentes ojos grandes y explicó. Es así, porque tomé prestada esta caja para guardar mis tesoros. Prestada. La voz de Mona se elevó repentinamente 8 octavas, las estrellas metálicas de su sombrero de astrología tintinearon. ¿Se pueden tomar prestadas cosas tan importantes? Señaló temblorosa la caja vacía, con las yemas de los dedos temblorosos. ¿Y qué hay de lo que había dentro? Eso es lo que quería. Oh, deberías haberlo dicho antes. Clee se dio una palmada en la frente, con una expresión de repentina comprensión en el rostro, y señaló el diario que Mona tenía en la mano. Está aquí mismo, en tus manos. Mona miró el diario que tenía en la mano, sin reaccionar aún, cuando... El grito de Mona sobresaltó a las palomas a kilómetros de distancia. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía el diario, sus pupilas se contraían violentamente hasta convertirse en puntitos, incluso ignorando su lesión de espalda. Así que este libro. ¿Es de la anciana? Su voz parecía escurrirse entre los dientes, su dedo temblaba al señalar la firma dorada en relieve en la portada. El diario del aprendiz de Astomancer Barbiros Trismeusus. ¿Van a recuperarlo? Mona cerró el diario mecánicamente, palideciendo al instante. Es su oscuro diario de hace 50 años. Recuperado después de 50 años, es su oscura historia de la adolescencia. ¡Bang! Las rodillas de Mona se estrellaron contra el suelo, creando 2 pequeños cráteres. Temblaba mientras sostenía el diario. La peligrosa luz púrpura brillaba en los bordes de las páginas, claramente visible a la luz del sol. ¿Se acabó? Su voz temblaba por las lágrimas. Con razón esa anciana dijo con los dientes apretados, no debo mirarla jamás, o me hará pedazos. Yo, causé problemas. El rostro de Clee palideció, su pequeña capa roja se desvaneció levemente por el miedo. Se tambaleó hacia atrás, sus botitas raspando el suelo con un sonido áspero. Fue mi hermana quien dijo que quería la caja. Clee se despertó de golpe, señalando a Mona con el dedo meñique, y su instinto de supervivencia se despertó mientras gritaba. No mencionó nada de lo que hay dentro. No sé nada. La pequeña figura roja agarró su mochila a la velocidad del rayo, sin olvidar guardar las bombas esparcidas en su bolsillo. Voy a buscar a la capitana Jin para mi informe diario. En un abrir y cerrar de ojos, se había alejado más de 10 metros, mientras el viento partía por la mitad la maleza que la separaba de su ruta de escape. La escena era un silencio sepulcral. Se acabó, gasté toda mi mora para encontrar a los caballeros de honor de Mondstadt, pero no encontré el conocimiento, y ahora no puedo volver.
Mona se desplomó en el suelo como un pescado salado, con su larga cabellera azul cubierta de hierba cortada. Esa anciana me silenciará cuando regrese. ¿Cómo hemos llegado a esto? Intentó incorporarse apoyándose en los brazos, pero de repente su cintura emitió un crujido que rechinó los dientes. El sonido fue tan claro que incluso Brian, que estaba estudiando el diario, se agarró instintivamente la parte baja de la espalda. ¡Ah! Ah. El grito de Mona sobresaltó a las palomas blancas en el tejado de la iglesia. Se acurrucó como un camarón, su frente golpeó el suelo con fuerza, y su sombrero de astrología rodó lejos. La túnica de la otrora elegante astróloga ahora estaba arrugada como un trapo, haciéndola parecer una muñeca rota de tamaño natural. ¡Genial! La voz de Mona temblaba por las lágrimas, empezando a hablar con ironía y desesperación. Además, mi lesión de espalda, estaré en cama un mes, perfecto para escapar de la persecución de la anciana. Culpa mía, dijo Tyson con torpeza, rascándose la cabeza con timidez. Después de todo, era la primera vez en su vida que levantaba a alguien con las manos desnudas, y no había controlado su fuerza en absoluto. Primero llevémosla a ver a Bárbara. Brandon levantó a Mona como si fuera una máquina de garras. Cuidado. Cuidado. Duele. Mona jadeó de dolor, con lágrimas en los ojos. Sentía la espalda como si la hubiera atropellado un lagarto dragón de roca. Incluso respirar le dolía. Ten paciencia, dijo Brandon sin piedad. Cargaban a Mona horizontalmente como un pescado salado y seco, y Brandon emitía un gemido doloroso a cada paso. Cuando el grupo llegó a la entrada de la iglesia del viento del oeste, Mona ya ponía los ojos en blanco de dolor, murmurando cosas como anciana, te odio y los astrólogos no tienen futuro. Caballeros de honor. ¿Vienen a traer a una persona herida? La dulce voz de Bárbara era como música celestial. El sacerdote, con una gruesa partitura coral, miró con preocupación en sus ojos azules el rollo de vendaje con forma humana que Brandon llevaba en el hombro. Sí, se llama Mona, es astróloga. Se lesionó la espalda. No forma parte de los ladrones de tesoros. Por favor, trátenla. El grupo llegó a la sala de la iglesia del viento del oeste. Brandon colocó a Mona en la cama como si estuviera descargando un cargamento. Sus movimientos rápidos y decididos hicieron que Mona soltara otro gemido. No hay problema, déjenlo en mis manos. Bárbara se apartó suavemente un mechón de cabello rubio de la sien. Su mano ya estaba absorbiendo la luz sanadora. Pero al comenzar el tratamiento, jadeó sorprendida y se tapó la boca. Señorita Mona, ¿qué le ha hecho daño? ¿Es muy grave? La rueda del destino me aplastó la espalda, respondió Mona débilmente, con la mirada perdida mientras contemplaba las vidrieras de la iglesia. Comparado con el destino que está a punto de enfrentar, este dolor no es nada. Bárbara ladeó la cabeza confundida, pero aún así comenzó a recitar el conjuro de sanación con profesionalidad. La lesión es bastante grave. Deberá permanecer en la sala de la iglesia Westwind por ahora. El aura sanadora del elemento agua en la mano de Bárbara se disipó lentamente, y ella se secó suavemente el sudor de la frente. La lesión de espalda de Mona era más problemática de lo que había imaginado. No solo tenía una distensión muscular, sino que también tenía la columna ligeramente desalineada. Si Tyson no hubiera parado a tiempo, esta astróloga probablemente se habría convertido en una versión reducida. ¡Qué maravilla! Mona yacía débilmente en la cama del hospital, dándose cuenta de algo de repente y paralizándose. Espera, ¿no tengo a Mora? Miró a Bárbara con lástima, con los ojos más afligidos que un gatito empapado por la lluvia. Como astróloga que siempre estaba en la ruina, la cartera de Mona estaba más vacía que su plato de adivinación. En ese momento, su mente estaba completamente concentrada en calcular los gastos médicos, los hechizos curativos avanzados de la iglesia, una habitación privada, comidas nutritivas. Todo esto le daba para trabajar para la anciana durante 50 años más. Bárbara la arropó con ternura, sus ojos azules se curvaron en medialunas. No te preocupes, es gratis. Señaló el letrero de madera en la puerta de la sala, que decía: Sala de cooperación especial para caballeros honorables. Los 4 caballeros honorables han ayudado a Mondstadt a resolver tantos problemas. La iglesia sin duda puede costear este tratamiento. ¡Qué maravilla! Mona finalmente respiró aliviada. Capítulo 32. ¿Qué hacemos ahora? Brian salió de la iglesia de los vientos, con las manos tras la cabeza, mientras el sol poniente doraba su máscara de Winderabundo. Pateaba perezosamente las piedras del camino, todavía algo divertido por el alboroto anterior. Vamos a buscar a Clee, no tenemos nada más que hacer ahora mismo.
La máscara de Kevin reflejaba una luz iridiscente. Ya no debería haber monstruos en Mondstadt. Señaló el tranquilo lago de la Sidra a lo lejos. Normalmente se veían al menos algunos ilichurls pescando allí, pero ahora no había ni un solo slime acuático. ¿Clee? ¿Seguro que no causarás problemas? Las pupilas doradas de Lumine se entrecerraron ligeramente, su mirada recorriendo a los 4. Los conocía demasiado bien. Paimon flotaba frente a los 4, con las manos en las caleras. Paimon cree que debo vigilarlos de cerca. Su pequeña capa ondeaba al viento, pero por desgracia, solo le llegaba a las rodillas a Tyson, así que su intimidación era prácticamente nula. No digas eso. Tyson se rascó la cabeza. Su máscara brillaba con una suave luz azul. Nos haremos responsables si algo sale mal. Apenas había pronunciado estas palabras cuando la botella elemental de relámpago que llevaba a la cintura cayó accidentalmente al suelo, convirtiendo el macizo de flores frente a la iglesia en una obra de arte abstracta. Todos, seguro que tenemos algo que hacer ahora, dijo de repente Brandon, mientras el detector en su mano emitía una alarma estridente. ¿Eh? Todos se giraron al unísono. El puntero de su instrumento oscilaba violentamente, y la pantalla mostraba una advertencia. Concentración de energía abisal. Extremadamente alta. Hay un aura abisal cerca, para que el detector se active desde tan lejos, es un hueso duro de roer. Abrió de golpe su martillo de relámpago, cuya cabeza crepitó con electricidad. Muy bien, vamos. Los nunchakus de Brian se encendieron al instante con poder elemental, y una sonrisa lista para la batalla se extendió por su rostro bajo la máscara. Siguiendo la guía del detector, el grupo atravesó el bosque susurrante a las afueras de Mondstadt. Cuanto más se adentraban, más opresiva se volvía la atmósfera. Espinas retorcidas trepaban por los troncos de los árboles, y los charcos en el suelo brillaban con una luz púrpura siniestra. Snap. Brandon se detuvo de repente, extendiendo la mano para detener al grupo. En el claro, una figura envuelta en una capa les daba la espalda. Dainsre, los 4 se detuvieron al unísono, con expresiones serias tras las máscaras. Reconocieron a la figura de pie en el claro del bosque. La capa azul oscuro ondeando al viento, los ojos asomando bajo la media máscara que parecían atravesar 1000 años. Dainsre, que sujetaba por el cuello a un mago del abismo, giró la cabeza al oír esto. Al ver quién era, su agarre se apretó inconscientemente, provocando que el desafortunado mago del abismo pusiera los ojos en blanco. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Lumine percibió con agudeza el cambio de atmósfera y empujó a Brian ligeramente con el codo. La máscara de caminante del viento de Brian cambió al modo base de datos. Lo conocemos, pero él no nos conoce. Bajó ligeramente la voz. Dainsre, el último capitán de la Guardia Real de Canria, conocido como la Espada del Fin. Por cierto, intervino Kevin. Una vez viajó con tu hermano. Conoce a mi hermano. Las pupilas de Lumine se contrajeron bruscamente, su voz temblando ligeramente de emoción. Instintivamente dio un paso al frente, pero Brandon la detuvo con una mano. Todos, los oigo. Dainsre aplastó con indiferencia el escudo del mago del abismo, y este se desplomó al suelo como un muñeco de trapo. Se giró para encarar al grupo. Conozco a Com, pero desconozco su ubicación actual. Su mirada recorrió al grupo de 4, fijándose finalmente en Lumine. De hecho, yo también lo estoy buscando. El detector de Brandon emitió de repente un rápido bip bip. Ajustó los parámetros del instrumento. A juzgar por este remanente del abismo, ¿hay apóstoles del abismo cerca? La capa de Dainsre movía sin viento, y el aire circundante pareció volverse pesado. Sí. Una sonrisa sarcástica se curvó en la comisura de sus labios. Gracias a ustedes, los planes de la Orden del Abismo en Mondstadt y Liyue se han derrumbado por completo. Pateó al mago del abismo inconsciente a sus pies. Originalmente querían corromper los restos del dios demonio en Wolfrun, pero temían ser descubiertos por ustedes. Les dirigió una mirada significativa. Han estado merodeando por los alrededores, investigando, pero desafortunadamente Idain blandió repentinamente su espada, un destello de luz azul, y los arbustos tras ellos fueron cortados con precisión. Un apóstol del abismo de agua, preparándose para lanzar un ataque sorpresa, apareció, mirando conmocionado su brazo amputado. No pudimos detener a la mente maestra. Dain negó con la cabeza con pesar, viendo al apóstol del abismo escapar por el portal. Lumine dio un paso adelante con urgencia. Sobre mi hermano y no sé más que tú. Dain la interrumpió, con la mirada fija en el grupo de 4. Pero estos... La punta de su espada se elevó ligeramente. Sus auras son bastante peculiares. Los nunchakus de Brian estallaron repentinamente en llamas.
¿Quieres pelear? Aún no es el momento. La figura de Dain comenzó a volverse transparente, como si se derritiera en el aire. Dile a ese dios del viento. Su voz se desvaneció en la distancia. Los ojos de las islas del cielo los observan a todos. Al disiparse el último eco, Dain se desvaneció por completo en el crepúsculo. Solo el mago del abismo inconsciente en el suelo demostraba que había estado allí. Paimon flotó hasta el mago del abismo y lo pinchó con el dedo. ¿Qué hacemos con este tipo? Brandon sacó una cuerda. Llévenlo para interrogarlo. Lumine seguía mirando hacia donde había desaparecido Dain, apretando los dedos inconscientemente. Debes saber más sobre mi hermano. Kevin sacó un cubo de agua y lo vertió sobre el mago del abismo inconsciente para despertarlo. Oye. ¿A dónde se ha ido tu jefe? El mago, al despertar, vio las 4 máscaras de Ilichurl, puso los ojos en blanco y se desmayó de nuevo. Capítulo 33. Ha pasado una noche entera y no hemos conseguido información. ¿Este tipo no sabe nada? Lumine se frotó los ojos doloridos, mirando el sol naciente a lo lejos. El mago del abismo, que había sido atormentado casi hasta la muerte, echaba espuma por la boca y ni siquiera podía conjurar un escudo elemental. Paimon ya dormía profundamente sobre su hombro, babeando, con su pequeña capa torcida. Olvídalo, no lo interroguemos más. Kevin agarró con desdén al mago del abismo por el cuello y lo arrojó al pozo que habían cavado previamente, como si tirara basura. Brandon sacó una pala y rápidamente llenó el pozo con tierra, incluso pisándolo un par de veces. ¿Y ahora qué hacemos? La máscara de Tyson brilló con una luz púrpura soñolienta, su voz bostezando. ¿Qué podemos hacer? Sigamos divirtiéndonos. La máscara de Brian se desprendió de sus gafas de sol y se estiró con energía. Su capa ondeaba con la brisa matutina, como si no hubiera estado despierto en toda la noche. Justo a tiempo, aún tenemos un montón de materiales. El brazo robótico de Brandon desplegó una proyección holográfica, mostrando una montaña de piezas del guardián de la ruina. ¿Qué tal si construimos un Gundam? Gran idea. X3. Gritaron los 3 al unísono, y su somnolencia desapareció al instante. ¿Qué es un Gundam? Lumine ladeó la cabeza, confundida. Paimon, que estaba en su hombro, se despertó con el ruido, frotándose los ojos somnoliento. ¿Qué Gundam? Tranquilo. Cuando esté construido, te encantará. Kevin sacó un destornillador y una llave inglesa de algún sitio. Los otros 3 ya habían producido mágicamente diversos materiales de sus bolsillos tetradimensionales. El núcleo del guardián de la ruina, escamas del terror de la tormenta e incluso algunas piezas que parecían ser el caparazón del rey dragón de Rota. Bajo las miradas atónitas de Lumine y Paimon, los 4 comenzaron su asombrosa creación. Brian ensambló el esqueleto a una velocidad imperceptible a simple vista. Kevin se roció refrigerante en las manos mientras usaba un taburete plegable como martillo para golpear la armadura. Brandon se colocó un brazo mecánico en el hombro para ayudar a crear uniones precisas a partir de piezas de acero. Tyson se encargó de blandir el martillo de trueno, colocando las piezas rebeldes en las posiciones correctas. ZZZZZ. Bang bang bang. Crack. Boom. En medio de la sinfonía de varios ruidos, un proyectil detonó accidentalmente y un objeto colosal tomó forma gradualmente. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, los 4 anunciaron al unísono. Completado. Versión Teyvat. Gundam Barbatos Lupus tipo imperial. Ante ellos se alzaba un gigante de acero de casi 20 metros de altura. La estilizada armadura blanca tenía incrustaciones de patrones azul cian, los sensores de la cabeza eran tan afilados como ojos de lobo, y la hombrera estaba decorada con exquisitos diseños de alas de viento. Lo más exagerado era su armamento trasero. Una versión modificada de la máquina del retorno estaba montada en el hombro izquierdo, y el cañón electromagnético superconductor especialmente diseñado por Brandon estaba en el hombro derecho. El espadón en la cintura tenía grabada la palabra Demacia. Esto. La boca de Paimon estaba tan abierta que cabía una fruta del atardecer. Un enorme signo de exclamación apareció sobre la cabeza de Lumine. ¿A esto le llamas Gundam? Levantó la vista hacia esta máquina de guerra, casi tan alta como la estatua del dios del viento, con la voz temblorosa. Claramente es una fortaleza móvil. Jeje, genial, ¿verdad? Kevin palmeó la armadura del Gundam con orgullo. Está recubierta de escamas Balin, así que su resistencia mágica está al máximo. El brazo mecánico de Brandon salió de la cabina. ¿Quieres probarlo?
He simplificado el sistema operativo. Tyson añadió, aunque puede que al principio sea un poco inestable. Antes de que Lumine pudiera responder, un grito desgarrador llegó de repente desde lejos. Caballeros de honor. ¿Qué están construyendo ahora? Todos se giraron y vieron a todos los caballeros de Favonius movilizados. La capa de Hane ni siquiera estaba bien abrochada, el ojo de Kaella estaba completamente abierto, e incluso Lisa había llegado con ojeras. Aún más indignante, los 4 vieron a Bárbara en el tejado de la iglesia e inmediatamente se arrodillaron a rezar. Estamos condenados. Paimon se cubrió los ojos. Nos han descubierto. ¿Qué es esto ahora? La voz de los caballeros de Favonius se quebró, y la espada que sostenía cayó al suelo con un ruido metálico. Esta caballero comandante, habitualmente elegante, ahora estaba completamente despeinada. Su larga cabellera dorada era un desastre, como un nido de pájaro, y su capa estaba solo a medio abrochar. Era evidente que se había despertado sobresaltada de la cama. Lo que acabamos de hacer. La máscara de Brian cambió torpemente a una expresión de obediente. JPEG. Era evidente que habían elegido campo abierto, pero el ruido de la asamblea seguía atrayendo a todos los caballeros de Favonius. Este es Gundam Barbatos, olvídalo, llamémoslo Rey Lobo. El brazo mecánico de Brandon emitió un control remoto con una luz azul intermitente, y presionó el botón rojo del centro. Zumbido. Con el sonido del núcleo de energía activándose, los ojos del Rey Lobo se iluminaron con una luz azul hielo, y sus articulaciones emitieron un nítido chasquido mecánico. Al levantar la cabeza, una majestuosa voz electrónica resonó en el amanecer. Gundam Barbatos Lupus tipo imperial, activado. Programa de inteligencia artificial cargando, detectando el entorno. Los caballeros de Favonius retrocedieron 3 pasos al unísono. El único ojo de Kaella casi se sale de sus órbitas. Barbatos. Se giró mecánicamente para mirar a Mondstadt a lo lejos. ¿No es esto un poco? Es el mismo nombre que el dios del viento. Explicó rápidamente Brandon, con los dedos sobre el control remoto. Estamos usando un Gundam de otro mundo como prototipo. Presionó bruscamente el botón de transformación. Por suerte, preparé una segunda IR. Una luz blanca cegadora surgió del cuerpo del Rey Lobo, y la enorme forma mecánica comenzó a plegarse y transformarse. Las placas de la armadura se deslizaron y se recompusieron como seres vivos, y el gigante de 20 metros de altura se encogió y se reconstruyó a una velocidad vertiginosa. Cuando la luz se desvaneció... ¡Caramba! Brandon, eres realmente genial. Los 3 Illichurls maldijeron al unísono. Ante ellos se alzaba un ser mecánico de 2 metros de altura, de color blanco plateado, parecido a un hombre lobo. Su armadura aerodinámica, cubierta de líneas musculares intrincadamente definidas, y bajo el casco con orejas de lobo, un único sensor visual de un brillo frío. El cañón electromagnético en su espalda se plegaba en forma de ala, y la empuñadura del espadón en su cintura tenía grabada la inscripción Sirius Judgment. Lo más llamativo era su cola mecánica de lobo, que ahora se balanceaba con gracia de un lado a otro, con la punta chisporroteando de electricidad. La boca de Paimon se abrió en una O. Esto es simplemente. De repente, voló al oído de Lumine y susurró. Viajero, tienes la cara roja. Lumine se cubrió rápidamente las mejillas ardiendo. Este hombre lobo tecnológicamente hermoso encarnaba a la perfección su definición de genial. Especialmente cuando el rey hombre lobo se arrodilló y pronunció maestro con una voz magnética y una mezcla electrónica, sintió que el corazón le latía con fuerza como si estuviera a punto de estallar. Von Lycaon, no. La máscara de Kevin salpicó agua a raudales. Se parece al mayordomo hombre lobo de al lado. Solo le falta un traje. Los ojos mecánicos de Brandon brillaron de orgullo. Consulté diseños de varios mundos. Presionó el botón de demostración del control remoto. Mira esto. El rey lobo dio una voltereta hacia atrás de repente, sus garras mecánicas desenvainaron una espada gigante y cortaron el aire con una cruz perfecta. Al aterrizar, su cola se extendió y un cañón electromagnético se extendió hasta su hombro, desplegándose automáticamente, apuntando a un objetivo lejano y disparando. Toda la secuencia fue fluida y grácil, incluso más ágil que una persona real. El libro de hechizos de Lisa cayó al suelo. ¿Esto ya está al nivel de un dios demonio? Kaella ya había sacado su cámara y tomaba fotos frenéticamente. ¿Los juguetes del reino del invierno son tan débiles? La capitana Jin, frotándose la frente, se agachó lentamente. Necesito un poco de paz y tranquilidad. En ese momento, las orejas del rey lobo se crisparon y miró hacia un lado.
Reacción de alta energía detectada, sospecha de acumulación anormal del elemento viento. Todos siguieron su mirada y vieron una figura verde que había aparecido cerca. Wendy, agarrando una botella de vino, la miró con incredulidad, sin siquiera notar el vino derramado. Wendy levantó la mano débilmente. Solo soy una bardo pasajera. Todos. Capítulo 34. Por cierto, comandante Jin, ¿por qué trajo a tanta gente? La mirada de Lumine recorrió a los cientos de caballeros Favonius que estaban detrás de Jin, casi toda la fuerza defensiva de Mondstadt. Caballería, exploradores e incluso personal de logística estaban completamente armados, y la tensión se reflejaba en el rostro de todos. Ah, cierto, casi lo olvido. Jin se dio una palmada en la frente de repente, con un dedo tembloroso mientras señalaba al cielo. Miren el cielo. Lumine y Paimon miraron hacia arriba confundidos, y al segundo siguiente, ¡ah! Sus gritos se superpusieron. Una grieta espantosa apareció en el cielo, que antes era azul, extendiéndose como un espejo roto. Una extraña energía de un negro violáceo se filtró de la grieta, tiñendo las nubes circundantes de un color ominoso. Lumine recordó de repente el cañón de prueba que los cuatro habían disparado accidentalmente al ensamblar al Rey Lobo. Parecía que lo habían disparado al cielo. Bueno, muy bien. Lumine giró la cabeza mecánicamente, con la mirada fija en los cuatro Illichurls. Los cuatro apartaron la mirada de inmediato. Brian silbó desafinado, Kevin fingió examinar su taburete plegable, el brazo mecánico de Brandon empezó a limpiar un vaso de repente, y Tyson levantó la vista y contó estrellas inexistentes. El Rey Lobo, pensativo, les entregó un vaso de agua helada. Lumine tomó el vaso y se lo bebió de un trago, y entonces... No pueden dejar de causar problemas. Su rugido sacudió las hojas circundantes, haciéndolas caer. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Esta vez es aún peor. Han agrietado el cielo. Paimon estaba tan asustado que se escondió en la capa de Jin. Viajero, da mucho miedo. Tú causaste este desastre, será mejor que lo limpies. La mano de Lumine tembló mientras señalaba al cielo. La grieta se expandía a una velocidad visible, y se oía débilmente un extraño silbido proveniente de su interior. ¿Este es el cielo falso? La voz electrónica de Wolfkin se volvió repentinamente grave y recuperó su forma de mecha de 20 metros de altura, con sus propulsores arrojando llamas azul-verdosas. Intenten iniciar los procedimientos de reparación. El enorme cuerpo mecánico se elevó en el aire, sus sofisticados brazos mecánicos, extendiéndose desde sus hombros, liberaron rayos estabilizadores elementales. Justo cuando los rayos tocaron la grieta... ¡Alerta! ¡Alerta! Chilló de repente el sistema de alerta de Wolfkin. Reacción de alta energía detectada. El cielo tembló violentamente y la grieta se rompió como un cristal roto. La aterradora onda expansiva lanzó a Wolfkin a cientos de metros de distancia, dando varias vueltas en el aire antes de recuperar el equilibrio. ¿Qué ha pasado? Todos miraron al cielo horrorizados. De detrás del cielo destrozado emergió una garra gigantesca que ocultó el sol. Cuando el coloso apareció por completo, todos los que estaban abajo quedaron envueltos en su sombra. El monstruo de 50 metros de altura, con aspecto de pájaro, extendió sus alas, y cada aleteo desató un huracán devastador. La bestia demonio del viento, Magvasa, dijo Brandon con solemnidad. ¿Cómo llegó esta cosa aquí? ¿Será que nuestro deseo de poner a prueba al Rey Lobo la atrajo hasta aquí? Maldita sea. El Rey Lobo no es rival para ella. Brian sacó rápidamente su RPG y, tras pensarlo un momento, sacó un Dongfeng Express. Esta cosa necesita al menos un Ultraman para controlarla. Como si respondiera a su llamada, el Rey Lobo adoptó repentinamente su forma de batalla. Todas las máquinas de retorno a su lomo se desplegaron, los cañones de plasma comenzaron a cargar, y la voz mecánica fue potente y clara. Activen el protocolo de defensa final. El sistema Sirius. Por todo Mondstadt, todas las fuerzas elementales del viento comenzaron a enloquecer repentinamente. La botella de Wendy se rompió con un crack, y la bardo rara vez mostró una expresión seria. Todos, este no es momento para bromas. Magvasa lanzó un grito ensordecedor, con la mirada fija en la multitud en el suelo. Abrió su pico gigante y una presión de viento destructiva comenzó a condensarse en su boca. El conjunto de la máquina de retorno sobre los hombros del Rey Lobo disparó simultáneamente, y decenas de rayos dorados de luz atravesaron el cielo, cayendo sobre Magvasa como una lluvia torrencial.
Sin embargo, las flechas, lo suficientemente poderosas como para atravesar la armadura de los guardianes de la reliquia, solo provocaron unas pocas chispas al impactar las plumas de la bestia demonio, sin dejar ni un rasguño. La voz electrónica del Rey Lobo resonó con calma. Cambiar a cañón de plasma, potencia máxima. El cañón de plasma en su espalda se movió instantáneamente hacia el hombro del Rey Lobo. Con un sonido de notificación que indicaba que la carga estaba completa, un rayo de luz azul, de más de 5 metros de diámetro, salió disparado, impactando con precisión la garganta de Magvasa mientras acumulaba presión de viento. ¡Bum! La onda expansiva de la explosión dispersó todas las nubes en un radio de 100 metros. La carga de Magvasa se interrumpió y emitió un aullido doloroso. Sus ojos carmesí se clavaron al instante en el Rey Lobo, y su odio alcanzó su máximo nivel. Rugido. Acompañado de un grito ensordecedor, Magvasa batió sus alas, y su cuerpo de 50 metros de altura cargó contra el Rey Lobo a una velocidad increíble. Su afilado pico se estrelló como un martillo de guerra, desgarrando el aire con un sonido agudo y explosivo. ¡Clan! El Rey Lobo desenfundó al instante su mandoble juicio del lobo celestial de la cintura para detenerlo, y saltaron chispas como fuegos artificiales al chocar el metal. Pero la fuerza de Magvasa superó con creces las expectativas. Los músculos de su cuello se abultaron y, con un movimiento de cabeza, arrancó la espada gigante de la mano del Rey Lobo. Entonces, con un aleteo, el robot de 20 metros de altura salió volando cientos de metros como un juguete, estrellándose con fuerza contra los acantilados de la Tierra del Amanecer, haciendo caer innumerables rocas. Advertencia. Articulación del brazo derecho dañada en un 17%, resonó la alarma del Rey Lobo por el valle. Rodó tácticamente para alejarse de la persecución de Magvasa, y sus garras crearon un cráter de 10 metros de diámetro en el suelo donde se encontraba. Justo entonces, Brian, acechando a lo lejos, pulsó el botón de lanzamiento. Prueba esto. Varios misiles Tongfen, pintados con símbolos de tréboles de 4 hojas, rugieron desde diferentes ángulos, impactando con precisión las articulaciones de la espalda de Magvasa. ¡Bang! 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 Las continuas explosiones hicieron tambalearse a la bestia demonio. El Rey Lobo aprovechó esta fugaz oportunidad, con sus propulsores a toda potencia, y saltó por los aires. La pierna mecánica barrió la cabeza de Magvasa con una fuerza inmensa, y la hermosa patada alta incluso creó un estallido sónico en el aire. ¡Bum! Magvasa perdió el equilibrio por primera vez. Su cuerpo, con forma de montaña, se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo que oscureció el cielo. Sin embargo, este golpe, lo suficientemente poderoso como para destruir las murallas de la ciudad, fue solo un cosquilleo para la bestia demonio. Al instante, se puso de pie, con los ojos ardiendo en llamas furiosas. Rugido. De repente, el rugido de otro dragón surgió de las nubes. Balin, que había corrido al oír la noticia, extendió sus alas de dragón azul, reuniendo un violento aliento de elemento viento en su boca. Sin embargo, Magvasa simplemente levantó su garra con indiferencia, y un tornado que conectó cielo y tierra se formó al instante, envolviendo al dragón del viento del este en su interior. Balin forcejeó inútilmente en el huracán, siendo arrojado como una hoja caída. Incluso Balin, la mano del capitán Jin, que sostenía la espada, tembló levemente. El sistema táctico del Rey Lobo emitió luces rojas frenéticas. Sugerencia para activar el protocolo final. Miró al equipo de 4 personas en el suelo y dijo: solicitamos apoyo. Maldita sea. Vamos. Kevin lanzó de repente 4 cinturones de diseño exagerado. Gemas de diferentes colores estaban incrustadas en el centro de los cinturones, y los bordes estaban decorados con grafitis de Ilichurri. Esto es, no, ¿de verdad vamos a usarlo? Brian atrapó el cinturón verde volador, con los ojos muy abiertos bajo la máscara. Era un juguete que hacían cuando estaban aburridos, basándose en recuerdos de dramas tokusatsu, y ni siquiera lo habían probado. Hagámoslo. Brandon se abrochó el cinturón rojo con calma, con una voz inusualmente expectante. ¿Espero poder entrar? Tyson miró el cinturón morado con preocupación. Con sus 7 metros de altura, un rey piel de trueno, probablemente ni siquiera cabría en una cabina normal. Los 4 asintieron, alzando simultáneamente sus dispositivos de transformación. Cazador de viento verde. Cazador de agua azul. Matón rojo. Casco trueno morado. En cuanto los dispositivos se ajustaron a sus cinturas, estalló una luz deslumbrante.
4 cinturones mecánicos se extendieron automáticamente, adaptándose perfectamente a la forma del cuerpo de cada uno. Sus máscaras de madera originales se reensamblaron y mejoraron bajo la brillante luz. La máscara de Brian se convirtió en un casco verde aerodinámico, la de Kevin en una aleta de pez azul intenso, la de Brandon en una máscara blindada roja nítida, y la de Tyson en un casco de armadura pesada púrpura con patrones de rayos. Mientras tanto, fenómenos extraños ocurrieron en Teyvat. La cordillera de la guarida del lobo en Mondstadt se abrió repentinamente, y un robot verde brillante tipo hombre lobo emergió del suelo. La superficie del lago Iterunenfontaine hirvió, y un mecha tipo tiburón azul profundo saltó del agua. Los volcanes de Nata entraron en erupción repentinamente, y un mecha carmesí con cabeza de dragón irrumpió a través de la lava. Una tormenta eléctrica azotó repentinamente la montaña trasera del santuario Narukami en Inazuma, y un mecha con cabeza de toro, de color negro violáceo, se estrelló contra la pared de roca. Los 4 mechas se transformaron en rayos de luz, surcando el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos, llegaron al campo de batalla de Mondstadt bajo las miradas horrorizadas de la gente de varios países. Flotaron sobre sus respectivos pilotos, y las cabinas proyectaron rayos de tracción. Vamos. Somos los 4 traviesos y Lichuri. Los 4 adoptaron su pose de entrada característica y fueron absorbidos por los rayos hacia la cabina. Todo el proceso fue fluido y sin problemas, como si lo hubieran ensayado 1000 veces, si se ignora a una persona. ¿Por qué tuve que decir algo tan incómodo? Brandon, dentro del matón rojo, golpeó el panel de control con desesperación. La voz mecánica se distorsionó en sonidos electrónicos. ¿Qué jugada tan vergonzosa es esta? Ten paciencia, es parte del equipo. Kevin, en el azul agua, se reía tanto que se doblaba de risa, y los mechas también hacían muecas. Miren qué contento está el público. Se refería a la multitud petrificada de Mondstadt. La espada en la mano de Jin cayó al suelo por tercera vez, el único ojo de Kaella perdió su brillo, la botella de vino de Venti se rompió una y otra vez, e incluso Balin, que acababa de escapar del tornado, olvidó batir las alas. Lumine se quedó paralizada en el viento, con los labios temblando un buen rato antes de pronunciar una sola palabra. 6. Paimon había dejado de pensar y contaba cuántas nubes había en el cielo. 1, 2, 3, ¿Dónde están las nubes? Resultó que habían sido dispersados por el aura de los 4 mechs. Capítulo 35. A la carga. Derríbenlo. El rugido fulminante de Brian resonó desde la cabina de Feng Xingjian. El robot verde esmeralda con forma de lobo impulsó sus patas traseras, cargando hacia Malvasar con una velocidad imparable. Llamas elementales azules brotaron de las articulaciones del robot, dejando una larga estela de luz tras él. Brian, detente. Advirtió Brandon desde el trueno rojo, mientras el brazo mecánico del robot intentaba detenerlo. Pero era demasiado tarde. ¡Bang! Un estruendo ensordecedor resonó cuando las garras de lobo de aleación de Feng Xingjian se estrellaron contra las alas de Malvasar. Al segundo siguiente, el robot verde salió volando a 3 veces la velocidad de su carga, abriendo cientos de metros de surcos en el suelo antes de estrellarse contra una cordillera lejana, dejando solo sus 2 patas mecánicas temblando afuera. Estamos en desventaja, la voz mecánica de Brandon rebosaba de impotencia, y una peligrosa luz roja brilló en la pantalla táctica del trueno rojo. Con 30 metros de diferencia de tamaño, su armadura probablemente ni siquiera pueda atravesar sus defensas, y sus reservas de energía son inferiores. La altura de 50 metros de Magabasa, frente a 4 mechas de 20 metros de media, exudaba una sensación de opresión abrumadora. Raiden púrpura, 25 metros PFFT. Es realmente fuerte. Feng Xingjian salió de la montaña. La cabina con forma de cabeza de lobo se deformó por el impacto. La voz de Brian, llena de ruido electrónico, se quejó. Esta cosa es incluso más resistente que Ruotu. Fuego de supresión. Ordenó Brandon con decisión. En un instante, los 4 mechas abrieron fuego simultáneamente. Los 2 sistemas de armas de corto alcance a la espalda del Tug-Red giraron violentamente, desatando cientos de proyectiles perforantes de blindaje especialmente diseñados por segundo, creando una tormenta metálica en el aire. Las cápsulas de cohetes de múltiples cañones a los hombros del Windwalker Green dispararon en rápida sucesión, dejando a su paso columnas de llamas que se dirigían hacia el objetivo como una abeja. Los ojos del Waterwalker Blue dispararon láseres de alta energía, cuyos rayos azules ionizaron incluso el aire a su paso.
Y los cañones del Thunderbolt Purple abrieron todos sus cañones, una red de potencia de fuego compuesta por cañones de plasma y cañones de riel electromagnéticos que envolvió instantáneamente al Magbosa. ¡Bum, bum, bum! Una serie de explosiones envolvió a la bestia del Rey Demonio. El Magbosa, que atacaba al Rey Lobo, sintió el dolor y tuvo que retroceder unos pasos. Por primera vez, aparecieron marcas de quemaduras en sus plumas azules, y sangre corrosiva goteaba de varias heridas más profundas, provocando que una humareda blanca se elevara del suelo. Una oportunidad. Los ojos electrónicos del Rey Lobo se iluminaron de repente. La estructura mecánica de su lomo se desplegó de repente, y una garra látigo salió disparada como un rayo, agarrando con precisión la espada gigante juicio del lobo celestial clavada en el suelo a cientos de metros de distancia. ¡Clan! La espada gigante cortó el aire, atrapada firmemente por el Rey Lobo. Sin dudarlo, el robot de 20 metros de altura saltó con todas sus fuerzas, todos sus propulsores arrojando deslumbrantes llamas azules. La espada gigante atravesó el aire con un silbido penetrante mientras se dirigía directamente al pecho de Magbosa. ¡Pum! La hoja se hundió profundamente en el cuerpo de la bestia demonio, y la sangre violácea brotó como una cascada. Magbosa dejó escapar un grito ensordecedor, con los ojos inyectados en sangre. Blandió frenéticamente sus garras, aplastando al Rey Lobo como si fuera una mosca. Luego, mordió con el pico la espada gigante que tenía clavada en el pecho y, con un rechinante sonido metálico, la extrajo con fuerza. Advertencia. Índice de daño. 42%. El Rey Lobo ajustó su postura en el aire, sus garras como látigos agarrando el suelo para amortiguar el impacto. Aterrizó pesadamente, con las placas de su armadura cubiertas de arañazos y chispas saliendo de la articulación de su brazo izquierdo. El estado de Magbosa no mejoraba mucho. Sangre negra brotaba a borbotones de la horrible herida en su pecho, pero la ferocidad en sus ojos se volvió aún más salvaje. La bestia demonio alzó el espadón robado como una jabalina, preparándose claramente para el ojo por ojo, todos. Resonó repentinamente la voz mecánica de Brandon por el canal de comunicación. Activen el plan B. En las cabinas de los 4 mechas, 4 botones de diferentes colores se iluminaron simultáneamente. Brian, Kevin y Tyson presionaron los botones sin dudarlo, solo el brazo de Brandon flotaba en el aire. ¿Estás seguro?, preguntó la IA del matón rojo. Ese modo aún no se ha probado. Brandon observó la lectura de energía cada vez más alta de Magbosa en la pantalla táctica, con su voz mecánica resuelta. Es mejor que convertirse en chatarra. Su brazo cayó pesadamente. No, también está el Rey Lobo. Es más seguro. La voz de Kevin provenía del azul agua, y el mecha azul se giró repentinamente para mirar al púrpura trueno vacío púrpura. Los dos mechas se comunicaron mediante una señal electrónica tácita, y Tyson respondió rápidamente con un gesto de OK. Al instante siguiente, el enorme cuerpo de Raidouzi realizó una voltereta táctica, llegando frente a Lumine en medio de una nube de polvo. Antes de que Lumine pudiera reaccionar, fue recogida por la enorme mano mecánica del mecha. ¿Qué estás haciendo? Lumine forcejeaba desesperadamente con la mano mecánica, golpeando el metal con sus pequeños puños con un ruido sordo. Lo siento. La voz de Tyson era de disculpa, pero las acciones de Raidouzi fueron rápidas y decisivas. El mecha adoptó una postura de lanzamiento estándar, con sus articulaciones mecánicas zumbando al cargar. Espera. Tyson, vas a... ¡Uah! La protesta de Lumine se convirtió al instante en un grito. Con un gesto típico de lanzamiento, Raidouzi la lanzó como una bala de cañón hacia el Rey Lobo en la distancia. En el viento furioso, la expresión de Lumine pasó de la conmoción a la ira y finalmente a la desesperación absoluta, encarnando a la perfección la frase colapso digno de meme. Atrápalo. Shu Xinglan, de Kevin, lanzó simultáneamente un dispositivo de transformación plateado brillante justo hacia Lumine, que volaba por los aires. El dispositivo trazó un elegante arco en el aire y, al tocar la cintura de Lumine, se desplegó automáticamente en un cinturón con un clic. Nanomateriales plateados cubrieron rápidamente todo su cuerpo, formando un casco mecánico aerodinámico alrededor de su cabeza. Sus ojos brillaron con una luz azul gélida. Identidad confirmada. Lumine, viajera. Código de autorización. Descendiente. Tasa de sincronización del sistema piloto. 999%. Mientras la voz mecánica resonaba en los oídos de Lumine, el Rey Lobo ya había corrido a la posición óptima de recepción. Su cabina se desplegó como pétalos de flor, su interior brillando con una suave luz guía. ¡Bang! Lumine quedó atrapada en una trayectoria parabólica perfecta y aterrizó con firmeza en la cabina.
El cinturón de seguridad se envolvió automáticamente y la interfaz de control se desplegó ante ella como agua fluyendo. Kevin. Tyson. Morirás. El megáfono del Rey Lobo amplificó el rugido de Lumine, que se escuchó en todo el campo de batalla. La intención asesina en esa voz hizo que los dos mechas ofensivos retrocedieran medio paso al unísono, e incluso Magvasa detuvo temporalmente su ataque. El azul agua de Kevin hizo un gesto de rendición. ¿Luchamos por la victoria? Deja de decir tonterías, date prisa. El rugido de Brandon explotó en el canal de comunicación, y una advertencia roja cegadora brilló en la pantalla táctica del rojo matón. Magnasa cargaba frenéticamente, sus pupilas escarlatas fijas en ellos, y el elemento viento en el aire casi se solidificó en una sensación tangible de opresión. Lumine no dudó más y golpeó con fuerza el reluciente botón plateado frente a ella. Protocolo definitivo activado. Fusión celestial. Los 5 mechas estallaron simultáneamente con una luz deslumbrante, y torrentes de energía se entrelazaron en el aire para formar magníficos patrones. Windwalker Azure se desintegra y se recombina, transformándose en la armadura del hombro izquierdo, con su patrón de cabeza de lobo verde esmeralda reluciendo y una cápsula de cohetes de múltiples cañones desplegándose. Waterwalker Blue se transforma en la armadura del hombro derecho, generando su escudo azul con forma de aleta de pez, con energía similar a la del agua fluyendo por su superficie. Thunderous Purple forma el núcleo del torso, su gruesa armadura púrpura cubre todo su cuerpo, con rayos saltando en sus articulaciones. Tugrex se reensambla en la cabeza, sus gafas tácticas carmesí fijan al enemigo, su voz mecánica fría y precisa. Wolfkin se transforma en las piernas y el sistema de propulsión, con patrones de alas de viento apareciendo en su armadura blanca plateada, sus motores sobrecargados rugiendo. ¡Boom! En el instante en que la fusión se completa, una onda expansiva barre todo el campo de batalla, dispersando el polvo y revelando al imponente gigante de acero. Esquijuge, un robot de 50 metros de altura que se alza sobre la tierra, empuñando el escudo del fin en su mano izquierda y en la espada celestial asesina estrellas a su derecha, con sus 6 propulsores desplegándose como las alas de un dios, torrentes de energía fluyendo a través de las grietas de la armadura, como el brillo de las estrellas. Dentro de la cabina, 5 personas estaban sentadas en el panel de control circular, con Lumine en el asiento central y las otras 4 a su lado. Somos el equipo Domo Celestial. Brian, Kevin y Tyson adoptaron simultáneamente sus poses características, el brazo mecánico de Brandon apenas logró seguir su ejemplo, mientras Lumine se frotaba la frente sin expresión alguna. ¿Pueden dejar de ser tan vergonzosos? No se preocupen por los detalles. Rió Kevin. Vamos. Que este pájaro gigante vea lo que es el verdadero poder de fuego. Magvasa lanzó un grito furioso, y sus alas desataron un huracán devastador, pero el juez de la cúpula celestial simplemente levantó su espada con calma, y las inscripciones en la hoja se iluminaron una a una. Ha llegado la hora del juicio. Al instante siguiente, el robot se transformó en un rayo de luz, cargando contra la bestia demonio. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 36. Magvasa soltó un grito estridente sin precedentes, con los ojos desorbitados. Esta bestia demoníaca, antaño majestuosa, ahora parecía un pollo a la espera de ser sacrificado, pisoteado por el árbitro celestial. El peso del robot hacía inútil incluso su forcejeo. Solo podía arañar el suelo con impotencia, creando profundos surcos. No huyas. Resonó la voz de Brian por el campo de batalla a través del sistema de altavoces. ¿No te divertías atacándonos antes? El árbitro celestial blandió el escudo del fin, estampándolo en la nuca de Magvasa con un fuerte golpe. Intenta golpearlo de nuevo. ¡Au! Los gritos de Magvasa, acompañados por el eco metálico del escudo al impactar contra el suelo, crearon una sinfonía absurda. Dentro de la cabina, los 4 animados personajes señalaban y comentaban sobre la bestia demonio a través de la pantalla holográfica. Miren su expresión. ¿No se parece al mago del abismo que derrotamos la semana pasada? Creo que se parece más a Clee cuando capturaron a Jin. ¿Le damos unos golpes más? ¿Qué tal si le dibujamos un bigote? ¿Están locos? Lumina finalmente perdió los estribos y golpeó el panel de control con el puño. Dense prisa y acaben con esto rápido. Su rugido sacudió toda la cabina. Ah. De acuerdo. Los 4 se sobresaltaron y agarraron frenéticamente las palancas de control. En este breve caos, Magvasa aprovechó la oportunidad y forcejeó.
Sus afiladas alas rozaron la armadura de las piernas del árbitro celestial, dejando un rastro de chispas, y su enorme cuerpo finalmente se liberó. Sus ojos brillaron con el alivio de haber sobrevivido a un susto, y batió las alas desesperadamente, intentando escapar. ¿Intentan huir? Los ojos de Brandon brillaron rojos. Con increíble agilidad, el árbitro celestial giró, extendiendo su pierna derecha con un silbido. ¡Bang! La patada de látigo golpeó a Macbasa justo en la cintura, el aterrador impacto hizo que sus ojos se salieran de sus órbitas. Acompañado por un repugnante sonido de huesos rompiéndose, la bestia demoníaca de 50 metros de altura fue lanzada por los aires como una muñeca de trapo. Cambio de pie. Lumine presionó con decisión el botón de combinación. El escudo del fin se desintegró instantáneamente en incontables nanounidades, fluyendo sobre la espada celestial mataestrellas como agua. Las dos armas divinas se recompusieron en un estallido de luz, transformándose en una colosal espada matabarcos grabada con patrones estelares. El árbitro celestial agarró la espada con ambas manos, y todos los circuitos de energía de sus articulaciones se encendieron. Los 6 propulsores de su espalda se sobrecargaron simultáneamente, abrasando el suelo a 100 metros de distancia, dejándolo vítreo. Corte eterno de aniquilación, Dios demonio. Con los 5 gritando al unísono, la espada gigante desató ya no una simple luz, sino una grieta espacial que atravesó cielo y tierra. Dondequiera que pasaba la deslumbrante luz, incluso la propia luz se distorsionaba y se la tragaba. Murugwasa observaba con desesperación cómo se acercaba este torrente destructivo, pero ni siquiera tuvo tiempo de gritar. ¡Bum! En el momento del impacto, el cielo pareció partirse en dos. La cegadora luz blanca era visible por todo Teyvat, y la onda expansiva de la explosión abrió un agujero de varios kilómetros de diámetro a través de las nubes. Cuando la luz se disipó, Murugwasa no quedó ni una sola célula. Solo el persistente olor a carne quemada demostraba su existencia. ¡Crack! El espadón se separó de nuevo en espada y escudo, y el árbitro celestial hizo un elegante gesto al envainarse. ¡Listo! Los 4 chocaron los 5 en celebración. Brian incluso intentó abrir la escotilla y dar una voltereta hacia atrás, pero Lumine lo fulminó con la mirada y lo detuvo. A lo lejos, en Mondstadt, los caballeros de Favonius estaban petrificados. La botella de Wendy se rompió por tercera vez. Murmuró para sí mismo. ¿Acaso los caballeros de honor de este año son demasiado fuertes? Paimon contó las estrellas en el cielo, en realidad, las chispas de la explosión. 1, 2, 3, ¿Cómo es que hay tantos más? Base secreta del magistrado de Inazuma Tenryokaba. Todos, apúrense. El feroz grito de Kujo-Sara resonó por el valle. Por orden del Shogun Raiden, debemos encontrar el origen de la amenaza a la eternidad. Cientos de trabajadores cavaban frenéticamente en la montaña donde había aparecido Raiden. Los Fatui también estaban entre ellos, derramando ocasionalmente tierra accidentalmente en los zapatos de los soldados del shogunato. Un agente especial de invierno estaba usando en secreto un fonógrafo para fotografiar el terreno cuando la lente fue destrozada por una flecha lanzada por una chica Tengu. Señor Kujo, dijo un samurái emocionado. Encontramos una placa de metal grabada con símbolos extraños. Todos se apiñaron para echar un vistazo. Era un instrumento Fatui. Todos. Maldita sea. Rugió Kujo Takayuki, arrastren a esos idiotas. En el fondo del lago Fontainebleau, el cabello blanco de Billete flotaba como algas en el agua mientras el juez supremo registraba personalmente el lecho con su equipo. Los Melosens lo siguieron, usando pequeñas redes para recuperar objetos sospechosos. Su excelencia la inquisidora. Exclamó una Melosens con entusiasmo, agitando lo que había encontrado. Un artefacto de Fontaine que el agua azul había sacado del agua. Equipo de exploración del volcán Nata. Quizás, deberíamos rendirnos. Un guerrero Nata se secó el sudor frío mientras observaba la lava hirviente. ¿De qué tienes miedo? Un guerrero de la tribu Nata se arrancó la capa. Por la gloria de Nata. Entonces quedó empapado en ceniza volcánica por una erupción repentina. Festín de la victoria de Mondstadt. ¡Awou! Rey Lobo, tu comida es increíble. Delicioso. La cara de Paimon estaba cubierta de salsa, y aún agarraba su tercer pollo dulce flor. Gracias por el cumplido, señorita Paimon. El humanoide Rey Lobo hizo un elegante saludo de mayordomo, mientras sus dedos mecánicos volteaban hábilmente la carne en la parrilla. Las placas de su armadura pectoral se abrieron, extendiendo 6 brazos mecánicos para procesar simultáneamente diferentes ingredientes. Lumine se metió en la boca un trozo de zanahoria y cerdo glaseados con miel, con lágrimas en los ojos.
Esto es incluso mejor que el de Xiangling. Después de todo, tengo la base de datos de la enciclopedia de alimentos de Teyvat, dijo el rey lobo mientras cocinaba. ¿Quieren probar el pescado a la parrilla picante especial? Los cuatro asintieron repetidamente, demasiado ocupados comiendo para hablar. En ese momento, solo pensaron en una cosa. Este rey lobo realmente valía la pena. Capítulo 37. En la taberna de la espadaña de Mondstadt, Brian estaba sentado con las piernas cruzadas en una silla de madera, con un vaso de sidra de manzana en la mano. Su sonrisa cómica en la máscara resultaba particularmente irritante a la luz del sol. Llevamos tanto tiempo jugando que deberíamos ir a Inazuma. Hizo girar su vaso con un tono tan despreocupado como si acabara de pasar por la taberna de al lado. Sí, ya que estamos, veamos cómo van las cosas en Liyue. Kevin se cruzó de brazos. Patrones elementales de agua fluían por su capa azul, dándole una mirada profunda y pensativa. Buena idea, veamos qué hace Zhongli con el talismán de la rata. Brandon lanzó su martillo de trueno, desprendiendo electricidad sobre su cabeza. Ese viejo se comportaba de forma misteriosa la última vez. Sin duda está tramando algo gordo. Oye. Deja de causar problemas. Paimon dio un pisotón impaciente en el aire. La última vez dijiste de ninguna manera, y al día siguiente había una estatua de Ilichurl escupiendo fuego a las puertas de Mondstadt. Bien, da igual. No te preocupes, de ninguna manera. Brandon, deberías tener más confianza. Tyson levantó el pulgar con aire afable, pero entonces, crack. Rompió una silla en la taberna. Lumine suspiró, se levantó y le dio una palmadita al hombre lobo mecánico que estaba a su lado. Vamos a Liyue. El hombre lobo hizo una leve reverencia. Su voz mecánica era suave y respetuosa. Sí, su excelencia, caballero de honor. Tras salir de Mondstadt, el hombre lobo confirmó que no había nadie y su mecha se desplegó rápidamente. Transformación. Tipo Sirio Emperador Barbatos, modo armadura completa activado. La armadura metálica se reformó, corrientes de energía azul pálido brotaron de las articulaciones, y el mecha gigante de 20 metros de altura se alzó en la llanura, con sus propulsores destellando con una luz blanca resplandeciente. Lumine levantó hábilmente a Paimon y saltó a la cabina. Espera. Porque ella puede sentarse en la cabina, pero nosotros solo podemos colgarnos afuera? Protestó Kevin. Porque presionaste los botones equivocados la última vez, casi arrojas al rey lobo al mar, dijo Brandon con frialdad. Esa fue claramente una retirada táctica. Deja de decir tonterías, agárrate fuerte. Brian agarró la protuberancia de la armadura del hombro del rey lobo, y los cuatro se aferraron al mecha como adornos. Sistema de propulsión activado, objetivo. Puerto de Liyue. Boom. Llamas ardientes brotaron de los pies del rey lobo, rompiendo al instante la barrera del sonido y elevándose hacia el cielo. ¡Ah! El grito de Paimon fue destrozado por el vendaval. Unos minutos después, el rey lobo flotaba sobre el puerto de Liyue, sus ojos electrónicos escaneando los edificios de abajo. Reacción de alta energía detectada. Pabellón Kunyu. El mecha aterrizó lentamente en la plataforma del palacio flotante, con una suave brisa. Ningguang ya estaba en la entrada, con una sonrisa significativa en los labios. Bienvenidos, caballeros honorarios, al pabellón Kunyu. ¿Qué los trae por aquí? Su tono era tranquilo, pero sus ojos reflejaban una clara sensación de impotencia, como si dijeran aquí vamos de nuevo. Al fin y al cabo, la noticia de los sucesos de Mondstadt se había extendido por Teyvat. 4 caballeros honorarios y Ilichurl, acompañados por un mecha de combate de 20 metros de altura, habían reducido a polvo a un ser aterrador comparable a un dios demonio. Aún más indignante, las agencias de inteligencia de varios países descubrieron posteriormente que, además de Mondstadt, mechas similares también se habían activado repentinamente en los territorios de los otros 3 reinos, volando hacia Mondstadt para unirse a la batalla. Ahora, el alto mando de Teyvat se preguntaba. ¿Cuántas cartas más tenían estos 4 payasos bajo la manga? Vamos a Inazuma, solo para avisarte, saludó Brian con la mano, con un tono tan informal como si anunciara un picnic de fin de semana. Los labios de Ningguang se crisparon ligeramente, aparentemente conteniendo la risa. ¿Necesitas que prepare un barco? No hace falta, con el rey lobo allí, llegar será pan comido, dijo Brandon con seguridad. Muy bien, adiós a todos, asintió Ningguang con elegancia, pero al girarse, Brian vio claramente que sus hombros temblaban ligeramente. Definitivamente estaba conteniendo la risa.
Tengo el presentimiento de que está tramando algo, murmuró Kevin. Como sea, somos invencibles de todas formas, se palmeó el pecho Tyson. El Rey Lobo reinició sus propulsores y la máquina ascendió lentamente. Ruta: Isla Inazuma. Tiempo estimado de viaje: 15 minutos. Espera, 15 minutos. Exclamó Paimon conmocionada. No se supone que se tarda varios días en ir de Liyue a Inazuma. ¿Por qué volamos hacia allá? Lumine se abrochó el cinturón con calma. ¡Bum! El Rey Lobo se transformó en un rayo de luz, atravesando el cielo y lanzándose hacia Inazuma. Alerta, tormenta detectada, se sospecha del poder del General Trueno. Sonó la voz electrónica del Rey Lobo. ¿La barrera eterna del General Trueno? Lumine frunció el ceño. Un simple rayo, lo romperé. Kevin, en un ataque de Chunibyo, levantó su guadaña. Poder elemental de agua, liberad. No os pongáis a jugar. Brandon le dio un martillazo en la cabeza. Solución sugerida. Avance en el overclocking, analizó Wolfkin con calma. El blindaje alta máquina puede resistir el impacto de tormentas eléctricas, pero se recomienda que el personal externo entre en la cabina. Deberías haberlo dicho antes. Brian corrió rápidamente hacia la escotilla. Sin embargo, antes de que todos pudieran entrar, Wolfkin ya se había adentrado en la zona de tormenta. ¡Bum! Un rayo púrpura impactó el mecha, haciendo saltar chispas por todas partes. ¡Ah! Los cuatro se quedaron tan impactados que se les erizó el pelo y salieron nubes de humo de sus cuerpos. Paimon se acurrucó en los brazos de Lumine, temblando. ¿Sabía que esto pasaría? Wolfkin continuó volando con calma. Prueba de resistencia a rayos completada, índice de daño. 0,3%. ¿A esto le llamas índice de daño bajo? Rugió Kevin. La definición estándar para esta máquina. Cualquier valor inferior al 5% se considera abrasión leve. Todos. Finalmente, el Rey Lobo atravesó las nubes de tormenta y el puerto de la isla periférica de Inazuma quedó a la vista. Modo sigiloso activado, consumo de energía estable. La voz mecánica del Rey Lobo sonó en el canal de comunicación, en un tono extremadamente bajo. Lumine, sentado en la cabina, observaba el puerto de la isla, fuertemente custodiado, a través de la pantalla holográfica. Los estandartes del ejército del shogunato ondeaban al viento, los samuráis patrullaban de un lado a otro con largas lanzas, y a lo lejos, varios barcos del clan del loco atracaban en el muelle, soldados enmascarados descargando carga sospechosa. «Brandon, ¿qué ocurre?», preguntó Lumine, frunciendo el ceño. La voz de Brandon llegó a través del comunicador al oído de Lumine, inusualmente seria. Inazuma está extremadamente aislada de la información externa debido al edicto de aislamiento. No saben que existimos, Y. Hizo una pausa. Inazuma está muy corrupto internamente ahora, y el clan del loco está causando problemas. Probablemente haya gente de ellos en el magistrado Tenryo y el magistrado Kansei. Es mejor ser precavido. Lumine guardó silencio un momento y luego asintió. Entendido. El Rey Lobo descendió lentamente, flotando finalmente sobre un callejón apartado. La escotilla se abrió silenciosamente, Lumine cogió a Paimon y saltó con ligereza, aterrizando en el húmedo pavimento de piedra. Esta vez no podemos ayudarte directamente. La voz de Brandon provenía del invisible Rey Lobo, con un tono inusualmente arrepentido. Evitar conflictos con otros países es nuestro código de conducta, pero el asunto de Inazuma es demasiado complicado. Paimon flotaba en el aire, frotándose las manos con nerviosismo. Entonces, ¿te vas? No. La voz de Brian lo interrumpió, con un dejo de risa maliciosa. Estaremos observando desde las sombras. Por ejemplo, Kevin bajó la voz de repente, imitando el tono de un intrigante. Cuando un viajero rubio es perseguido por las calles por el ejército del shogunato, un ladrillo de repente casualmente deja inconscientes a los perseguidores. O un almacén de los locos se incendia accidentalmente, añadió Brandon. Oh. Tyson rió 2 veces, pero antes de que pudiera terminar, Brandon lo golpeó con un martillo, haciéndolo gruñir. No digas tonterías si no tienes ideas. En fin, Lumine, adelante. Aunque ofendas a Thor, lo mataremos a martillazos. Los labios de Lumine se curvaron ligeramente. Gracias. Buena suerte, dijo Brandon por último. Entonces el canal de comunicación se apagó y los propulsores del Rey Lobo emitieron un zumbido muy leve antes de desaparecer por completo en el cielo. Capítulo 38.
Lumine y Paimon intercambiaron una mirada, luego salieron del callejón y se unieron a la multitud en el puerto. Paimon bajó la voz. Siento que esta vez se están comportando de forma extraña, tan cautelosos. Lumine asintió levemente. La situación de Inazuma es más complicada de lo que pensábamos. A lo lejos, un samurái del shogunato empujaba con fuerza a un comerciante, mientras otros samuráis observaban con desprecio. Una atmósfera sofocante llenaba el puerto. Incluso la brisa marina traía un olor a óxido y pescado. Paimon se encogió. ¿Qué hacemos ahora? La mirada de Lumine recorrió la calle, fijándose finalmente en una caja de madera en el muelle, donde un joven estaba sentado, masticando tranquilamente una brizna de hierba. Primero encuentra al matón local. Susurró, ¿cómo, ese señor Toma? Los ojos electrónicos del rey lobo brillaron carmesí, y el sistema de escaneo holográfico proyectó una imagen tridimensional de toda la isla en la cabina. De repente, un punto rojo brilló continuamente en la zona de reacción de alta energía. Personal sospechoso detectado, se sospecha que es un ejecutor Fatui, un fragmento del segundo doctor. La voz mecánica de Wolfkin transmitía una escalofriante intención asesina. La pantalla holográfica de la cabina se fijó de inmediato en una figura con uniformes Fatui. El rostro con la máscara de pico de pájaro era uno de los muchos fragmentos del doctor. Destrúyelo. Los cuatro hablaron al unísono, con una unidad y determinación sin precedentes en sus voces. Pase lo que pase, ese doctor bestia debe morir. Recibido. La placa de armadura del hombro izquierdo de Wolfkin se abrió y el antiguo sistema de la máquina del retorno se desplegó con un zumbido mecánico. Flechas doradas zumbaron al cargar, las runas Liyue grabadas en ellas se iluminaron una a una. Objetivo fijado, mejora del elemento viento, modo de perforación activado. ¡Zas! Una luz dorada atravesó el cielo. El fragmento del doctor en la distancia acababa de levantar la cabeza cuando la flecha le atravesó la frente. La energía dorada explotó al instante, convirtiendo el corte en incontables puntos de luz, sin dejar rastro. Bien, busquemos la fábrica del mal de ojo y destruyamos esa cosa. Brian tomó la decisión. Los propulsores del Rey Lobo expulsaron inquietantes llamas azules mientras la máquina atravesaba las nubes a toda velocidad. El sistema de escaneo se fijó rápidamente en la fábrica del mal de ojo de los locos, oculta al pie de la montaña. Iniciación del cañón electromagnético. Con una voz fría y mecánica, el cañón en la espalda del Rey Lobo se movió hacia su hombro, revelando un enorme cañón de un brillo azul. Altas concentraciones de elemento relámpago se concentraron en la boca, emitiendo un siseo estremecedor. Advertencia. El modo sigiloso está a punto de desactivarse debido a una sobrecarga de energía. En un acantilado lejano, un soldado que patrullaba sintió un escalofrío repentino. Levantó la vista bruscamente, con las pupilas contrayéndose. El robot blanco plateado de 20 metros de altura se reveló en el instante en que su camuflaje se desactivó, con el cañón electromagnético de su brazo derecho completamente cargado. El cañón apuntaba al núcleo de la fábrica, y un rayo cegador iluminó todo el cañón como si fuera de día. ¡Bum! Una explosión ensordecedora estalló cuando una gruesa columna de rayos atravesó toda la fábrica. Los edificios se vaporizaron al instante bajo el calor extremo, dejando una zanja calcinada en el suelo. La onda expansiva arrancó árboles a kilómetros de distancia, e incluso el mar lejano se convirtió en imponentes olas. El tirador se aferró desesperadamente a la pared rocosa para evitar ser arrastrado por el viento. Sus ojos se abrieron de par en par, con el rostro contorsionado por la sorpresa bajo la máscara. ¿Qué fue eso? Lo que lo dejó helado aún más fue que, en el resplandor de la explosión, el gigante de acero pareció girarse y mirarlo. Aunque inexpresivo, el tirador claramente se sentía en la mira. Objetivo despejado, energía detectada, sospechoso de ser el sexto asiento del ejecutor de los locos. Los ojos electrónicos del Rey Lobo destellaron con una peligrosa luz roja. Recomendación. Aniquilación. Ignóralo. Brandon, con el martillo de trueno en la mano, se burló. Deja que Raiden le dé una lección. Con un zumbido, la figura del Rey Lobo se desvaneció de nuevo, dejando solo las ruinas de la fábrica devastada y al tirador paralizado. Un poder verdaderamente aterrador. La voz del tirador tembló involuntariamente. Miró las ruinas aún en llamas, luego se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. En fin, estas son las cosas de la gama, ¿a mí qué me importa?
Dentro del salón de té de madera, el tenue aroma a té impregnaba el aire, mientras que el sonido del agua fluyendo en el patio, fuera de la puerta de papel, era fresco y melodioso. Lumine empujó la puerta del salón de té, su mirada se fijó de inmediato en la chica de cabello azul y blanco sentada en el asiento principal. Kamisato Ayaka. ¿Eres la princesa Shirasagi, Kamisato Ayaka? Preguntó Lumine sin rodeos. La taza de té de Kamisato Ayaka tembló levemente, casi derramándose. Claramente no esperaba que su identidad se revelara tan directamente, y mucho menos que Lumine se presentara ante ella con tanta indiferencia. Subconscientemente, miró a Thomas, que estaba a un lado, con una pizca de pánico y una pregunta en los ojos. ¿Por qué la trajiste aquí así? Thomas se encogió de hombros con una sonrisa irónica, revelando una expresión de no pude evitarlo. Nunca imaginó que Lumine exigiría ver a la princesa Shirogane tan directamente en su primer encuentro, incluso irrumpiendo por la entrada principal sin usar la puerta oculta del salón de té. Este viajero, parece bastante impredecible. Thomas transmitió este mensaje con la mirada. Ayaka Kamisato respiró hondo, se recompuso rápidamente y se levantó, haciendo una ligera reverencia. Sí, soy Ayaka Kamisato, la hermana menor del actual jefe de la familia Kamisato, la magistrada del gremio, y también conocida como la princesa Shirogane. Su voz era suave y elegante, pero Lumine percibió una pizca de tensión en sus ojos. Claramente, esta princesa Shirogane no estaba acostumbrada a ser tan directamente emboscada. Lumine asintió, yendo al grano. Necesito tu ayuda. Ayaka Kamisato parpadeó, aparentemente sorprendida por la breve conversación. Dudó un momento y luego preguntó tímidamente. ¿Qué hay de los otros 4 caballeros de honor? ¿No estaban contigo? Lumine negó con la cabeza. No querían involucrarse en nada grave. Los problemas de Inazuma son demasiado complicados, así que no vinieron. ¿De verdad? El tono de Ayaka Kamisato denotaba una decepción apenas disimulada. Había oído hablar de los 4 caballeros de honor de Mondstadt. Los 4 visitantes de otro mundo con Illichurls, y su aterrador robot de 20 metros, el Rey Lobo. Se rumoreaba que una vez habían repelido una amenaza comparable a un dios demonio con un poder abrumador, incluso causando grandes pérdidas a los secuaces de Fatui. Pero el problema era, no sabía absolutamente nada de la fuerza de Lumine. En sus informes de inteligencia, el nombre de Lumine siempre se asociaba con esos 4 alborotadores, hasta el punto de que ni siquiera estaba segura de si esta viajera confiaba en su propia fuerza o en la de esos 4 escandalosos compañeros. Lumine pareció ver a través de sus dudas, con una leve sonrisa en sus labios. No te preocupes, de hecho resuelvo mejor los problemas cuando estoy sola. Después de todo, esos 4 eran mejores creando problemas. Paimon intervino, con las manos en las caleras. Exacto. Lumine ha resuelto incidentes importantes tanto en Mondstadt como en Liyue. Ayaka Kamisato hizo una pausa y luego rió suavemente. Parece que estaba siendo grosera. Volvió a sentarse, le sirvió una taza de té a Lumine, con una mirada seria y resuelta. Entonces, viajero, ¿qué te gustaría saber? Lumine tomó su taza de té y dijo, sobre la orden de la caza ocular Y. La eternidad del general del trueno. Capítulo 39. Así es. Por alguna razón, el temperamento del general cambió drásticamente. Promulgó el edicto de aislamiento y, posteriormente, el edicto de la caza del ojo, lo que llevó a Inazuma a convertirse en lo que es ahora. Un breve silencio invadió el salón de té de madera. Ayaka Kamisato cerró elegantemente su abanico plegable, preparándose para continuar relatando el sufrimiento causado por el edicto de la caza del ojo, cuando de repente notó la sutil expresión en el rostro del viajero. No. Otaru se presionó la sien con los dedos, revelando una expresión de impotencia. ¿De qué se trata todo esto? Todos saben tan poco sobre sus propios dioses. Paimon dio un golpe en el aire. Exactamente. Incluso nosotros, los extranjeros, sabemos más que ustedes. El abanico de Ayaka Kamisato cayó al tatami con un golpe sordo. La mano de Toma, que estaba sirviendo té, tembló, y el té se derramó por el borde de la taza. La princesa Shiraga parpadeó. Esta reacción fue completamente inesperada. Lumine suspiró y empezó a contar con los dedos. Barbatos, en Mondstadt, siempre acumula deudas en la taberna, y Morax, en Liyue, tiene que ser reembolsado por todo tipo de gastos por el templo del renacimiento. Hizo una pausa. En cuanto a tu general del trueno, interrumpió repentinamente Paimon, emocionada. Brian y los demás dijeron que el general del trueno es en realidad un... Paimon.
Lumine le tapó la boca al pequeño apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Pueblerino. El salón de té de madera se sumió en un silencio sepulcral. En fin, cuando llegué a Inazuma, oí a los cuatro hablar de tu dios del trueno de segunda generación. ¿Segunda generación? El abanico plegable de Ayaka Kamisato volvió a caer sobre el tatami con un ruido, y la habitualmente digna princesa Garza Blanca perdió por completo la capacidad de controlar su expresión. ¿El Shogun Raiden no es el primer dios Raiden? Lumine suspiró, cogiendo su taza de té y tomando un sorbo. Escuché de los cuatro que el dios Raiden es en realidad un gemelo. Crack. El pico de la tetera que Thomas sostenía se aplastó inconscientemente, y el té hirviendo goteó por el borde de la mesa, pero no se molestó en limpiarlo. La primera dios Raiden fue la hermana mayor, Raiden Makoto, experta en asuntos nacionales e internacionales. Las yemas de los dedos de Lumine rozaron suavemente el borde de la taza. Desafortunadamente, durante la calamidad de Canria hace 500 años, Ayaka Kamisato contuvo la respiración inconscientemente. Murió. La voz de Lumine era suave, pero resonó como un trueno en el salón de té. La hermana menor, Raiden Film, quien ahora es la sombra, originalmente solo se encargaba de las artes marciales. Tras la muerte de su hermana, tuvo que asumir el cargo de dios Raiden. Los labios de Thomas temblaron. Entonces, ¿la actual general es en realidad una marioneta? Lumine miró directamente a los ojos atónitos de Ayaka Kamisato. Sombra transformó su cuerpo en la marioneta eternamente buscadora, General Trueno, mientras que su propia conciencia se retiró a la tierra pura del corazón único. Con un golpe sordo, Thomas finalmente se desplomó en el suelo. ¿Era este nivel de secreto algo que una simple ama de llaves debería saber? Las yemas de los dedos de Ayaka Kamisato temblaron levemente. Entonces, la orden de la caza de ojos. Sombra no es buena gobernando, y la marioneta que creó es aún menos adaptable. Lumine negó con la cabeza con impotencia. Los locos explotaron esta laguna, a través del comandante celestial y el comandante inspector. Paimon flotó frente al petrificado Thomas y agitó la mano. Oye, ¿sigues con vida? Ayaka Kamisato se levantó de repente, con las mangas de su kimono derramándose sobre una taza de té. Espera. ¿Cómo podrían saber esto los cuatro caballeros honorarios? Incluso los antiguos textos de los tres comandantes. Lumine y Paimon intercambiaron una mirada, revelando sonrisas misteriosas. La proyección holográfica táctica del Rey Lobo se desplegó ante los cuatro, y los datos del análisis de la batalla en tiempo real fluían como una cascada. Brian se acarició la barbilla, observando el informe de batalla con incredulidad. ¿El ejército del shogunato ha sufrido repetidas derrotas? ¿Qué clase de batalla es esta? Kevin se acercó, y los patrones elementales de agua en su cuerpo brillaron levemente con sus movimientos. La resistencia no tiene recursos ni personal. ¿Acaso el brillante plan de esa niña del Palacio de Coral no es un libro que ni siquiera Goro podría memorizar? El martillo relámpago de Brandon crepitó mientras se rascaba la cabeza con frustración. Fíjense en qué está pasando, esta situación de batalla es extraña. Analizando. Los ojos electrónicos del Rey Lobo brillaron en azul. Movilización militar anormal detectada. Kujo Takayuki ha trasladado al 50,3% de las fuerzas del shogunato y al general Kujo Sara fuera del frente. Los cuatro mostraron simultáneamente expresiones de qué clase de operación descerebrada es esta. ¿Acaso este anciano recibió un golpe en la cabeza de un Ilichurlo? El martillo relámpago de Brandon se estrelló contra el suelo, lanzando chispas por todas partes. ¿Redistribuyeron su fuerza principal durante la batalla? La proyección del Rey Lobo cambió a un mapa. Información adicional. El momento de la redistribución de tropas coincide con el incidente de Magbasa. Brian se dio una palmada en la frente. Ah, ya entiendo. Es Raidou Shiki. La imagen holográfica mostró de inmediato el registro de la batalla. Un mecha púrpura de 25 metros de altura descendió del cielo, de pie junto a otros 3 mechas. Raidou Shiki apareció repentinamente desde Inazuma. El Rey Lobo continuó analizando. El ejército del shogunato obviamente buscaba la base o instalación de donde provenía el mecha. Tyson se rascó la cabeza sin palabras. ¿Pero esos mechas aparecieron de la nada? ¿Crees que ese viejo zorro de la familia Kujo se lo creería? Kevin puso los ojos en blanco. Probablemente pensó que había descubierto una antigua armería Canria. Brandon se burló. Los locos también debieron olerlo, con razón el corte del doctor apareció aquí.
La proyección cambió a una tabla comparativa de la fuerza militar de ambos bandos, y el Rey Lobo resumió. Con la configuración actual, la fuerza de combate del ejército del shogunato ha disminuido un 41,7%, y aunque la calidad general del ejército de la resistencia es baja, bajo el mando del Palacio de Coral del Mar Corazón, su eficiencia táctica ha aumentado un 23,5%. En un juego de gallinas peleando, de repente aparece alguien que sabe matemáticas y se convierte en un dios de la guerra. Brian se encogió de hombros. Tyson se rascó la cabeza, desconcertado. Siguen diciendo que el Palacio de Coral del Mar Corazón está a medio hacer. ¿Cuánto está a medio hacer? Brian casi se cae de la silla al oír esto. ¿En serio, Tyson? ¿De verdad crees que la trama de Inazuma está bien? ¿Toleraste que el protagonista se desmayara constantemente? Tyson se quedó perplejo. Creo que está bien, ¿no es normal desmayarse? ¿Solo está cansado de luchar? Brandon se cubrió la cara con impotencia. Oh, no, este chico ha sido manipulado por Mikua. Kevin esbozó una sonrisa pícara. Ven, déjame mostrarte el plan secreto de Shinai, el Palacio Coral. Dicho esto, sacó un grueso folleto de debajo de su asiento. Tyson lo tomó y lo miró. La portada tenía letras doradas que decían el arte de la guerra completo de la isla Aizi, edición revisada, y debajo había una línea en letra más pequeña. Si tienes alguna dificultad, consulta el índice. ¿Esto no es un libro militar? Tyson hojeó las páginas. Capítulo 1. Cómo cavar una trinchera. Capítulo 2. 10 tácticas de emboscada. Kevin se dio una palmada en el muslo. Así es. Esta es el arma secreta que posee cada miembro de la resistencia. Brandon se burló. Lo que es aún más asombroso es que vayas a la página 358. Tyson pasó torpemente a la página designada, donde decía. Plan de respuesta a situaciones desesperadas. 1. Comprobar si realmente no hay salida. 2. Recordar si hay fuerzas amigas en camino. 3. Si ninguna de las anteriores, por favor, ve al apéndice cómo rendirse con dignidad. Esto. Los ojos de Tyson se abrieron de par en par. ¿No es esto pura literatura sin sentido? Brian se recostó en su silla, dándole vueltas al bolígrafo. Así que ahora sabes por qué decimos que es una experta mediocre, ¿verdad? Kevin se cubrió la cara. Lo más indignante es que la resistencia haya logrado luchar contra el ejército del shogunato en igualdad de condiciones con este libro, 5 años de guerra, 3 años de simulación. Porque el otro bando es aún más débil. El martillo de trueno de Brandon volvió a chispear. Esos de la familia Kujo, aparte de Kujo Sara, ni siquiera saben distinguir entre atraer al enemigo a lo profundo y perderse. Kogan exclamó de repente. Oh. Así que es como si 2 jugadores de nivel bronce jugaran solos, y de repente uno de ellos hubiera leído League of Legends de principiante a experto. Para. Interrumpió Brian rápidamente. Si sigues así, te demandarán por infracción de derechos de autor. Capítulo 40. Esta lucha entre el ejército del shogunato y los rebeldes no puede durar eternamente. Kevin. Se frotó las sienes. Los patrones del elemento agua brillaban levemente con sus movimientos. Tyson agitó con entusiasmo su enorme puño. ¿Por qué no entramos y los derrotamos a ambos? Demasiado ruido, objetó Brandon. Alertará a esa chica solitaria, General Trueno. Los ojos electrónicos del Rey Lobo brillaron repentinamente en azul. Propuesta. Jugar a un juego de simulación de guerra. Proyectó una exquisita mesa táctica, cubierta de miniaturas del ejército del shogunato y los rebeldes. Ah, ¿sí? ¿Un juego de mesa? Brian se acercó con interés, sacando de repente una caja de piezas de ajedrez y lichul de su bolsillo. Tendremos que usar nuestras piezas exclusivas. Brandon blandió su martillo de trueno, y 4 lujosas sillas con incrustaciones de cristales del elemento rayo aparecieron de la nada. Tyson se sentó con cuidado, solo para aplastar el respaldo con un crack. No es nada, no es nada. Kevin, reprimiendo una risa, le entregó un cubo de pegamento. De todas formas, no estamos aquí para comparar la calidad de los muebles. El Rey Lobo se transformó elegantemente en humano, con su brazo mecánico sosteniendo una bandeja de frutas. ¿Les gustaría un jugo de atardecer, maestros? ¿Son todas piezas de Ilichurl? Kevin cogió un arquero Ilichurl con un parche pirata. Brian sonrió misteriosamente y de repente sacó una maqueta. Miren. Escuadrón de Fuerzas Especiales Ilichurl.
La maqueta estaba intrincadamente esculpida con un Ilichual con una bomba y un lanzacohetes, un Ilichual secuaz vestido de camuflaje e incluso un chamán Ilichual en silla de ruedas. ¿Qué pasa con esta silla de ruedas? Los labios de Brandon se crisparon. Médico de campo de batalla. Dijo Brian con naturalidad. Según la Convención de Ginebra, la Convención de Ginebra no dice que los Ilichuls deban tener sillas de ruedas. Replicó Kevin. El Rey Lobo intervino en el momento oportuno. Se han cargado las reglas del juego. Cláusula especial. Se permite cualquier unidad variante de Ilichurl. Bien, comencemos. El silencio del campo de batalla era más sofocante que la propia lucha. La brisa marina de la playa de Nasi, con su olor a sal y pescado, inundaba a los dos ejércitos enemigos. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla resultaba particularmente estremecedor en ese momento. El ejército rebelde estaba en perfecta formación, con la mirada aguda de sus soldados y un espíritu de lucha elevado. Aunque muy superados en número por el ejército del shogunato, sus sucesivas victorias habían elevado su moral a nuevas cotas, como si incluso su respiración transmitiera la creencia en una victoria segura. El ejército del shogunato, en cambio, contrastaba marcadamente. Desde que Kujosara fue transferido del frente, el mando del ejército del shogunato se había sumido en el caos. Tras varios combates, no solo no habían logrado reprimir al ejército rebelde, sino que habían sufrido repetidas derrotas. Si el ejército rebelde no hubiera estado limitado en fuerza y no hubiera podido mantener las fortalezas capturadas por mucho tiempo, la línea de batalla probablemente ya habría avanzado hasta las murallas del castillo de Inazuma. En ese momento, los soldados del shogunato aferraban sus armas con fuerza, con las palmas sudorosas. Sus miradas, al unísono, se centraron en la figura que encabezaba las filas rebeldes, el general Goro. Permanecía en silencio, de pie, con la cuerda del arco desenrollada y la flecha descargada. Sin embargo, su mirada penetrante parecía penetrar el alma de cada enemigo. Una sensación de opresión se extendió silenciosamente. Varios samuráis del shogunato que habían sido derrotados previamente por Goro en duelos ahora estaban pálidos. Agarraban con fuerza las empuñaduras de sus espadas, con los nudillos blancos por la fuerza, pero no se atrevían a avanzar precipitadamente. La aplastante derrota anterior aún estaba vívida en sus mentes. ¿Qué esperan?, preguntó un joven soldado del shogunato en voz baja, con un tono ligeramente tembloroso. Si esto continúa, la moral se derrumbará por completo. Cállate. Gruñó el samurái líder con los dientes apretados. ¿Crees que no quiero cargar? Pero ese tipo no es alguien a quien una persona común pueda manejar. Goro permaneció inmóvil, entrecerrando los ojos apenas mientras su mirada recorría las filas del ejército del shogunato. Estaba esperando. Esperando una oportunidad. Esperando una oportunidad que los obligara a retirarse sin luchar. Después de todo, un verdadero general nunca necesita una masacre inútil. Basta con que el enemigo se derrumbe por sí solo. Los soldados del ejército del shogunato ya habían comenzado a retirarse inconscientemente. El miedo se extendía. El resultado podría estar ya predeterminado. La brisa marina en la playa de Nasi se congeló de repente. Sí. El grito de guerra infantil de Lilichua sonó tan abrupto en el sombrío campo de batalla. Ambos bandos giraron la cabeza simultáneamente, solo para ver a 5 Ilichurls cargando barriles de baba ígnea chisporroteante, saltando y brincando hacia la playa junto a los dos ejércitos. ¿Algo no va bien? Las orejas de perro de Goro se alzaron bruscamente. ¿Los Ilichurls normales deberían ver un ejército? Ya. Una explosión ensordecedora destrozó su juicio. Una bola de fuego llameante se elevó por los aires, y la onda expansiva derribó a todos los soldados de las primeras filas. Goro se aferró al suelo, observando con impotencia cómo una nube de hongo florecía ante sus ojos. Este poder, algo no va bien. El samurái del clan Kujo, con el rostro cubierto de sangre, se puso de pie con dificultad. ¿Cómo podría ser un limo de fuego? Su voz se apagó. En el mar, rugían inquietantes y fantasmales llamas azules. No había mancha de aceite ni material inflamable. Estas llamas danzaban en las crestas de las olas como criaturas vivientes. Rugido. Un escalofriante grito de guerra resonó en el mar de fuego. Los arqueros rebeldes se dieron cuenta de repente de que sus flechas vibraban violentamente en sus carcajes. Formen filas. Formen filas ahora. Los gritos de Goro temblaron.
Cuando la primera bota metálica rompió las olas ardientes, toda la playa de Nasi se sumió en un silencio sepulcral. ¿Eso era un Ilichurl? No, eso era claramente. ¿Cómo puede haber un Ilichurl así? El veterano del ejército del shogunato se desplomó al suelo. De entre las llamas emergió en formación una infantería Ilichurl fuertemente armada hasta los dientes. Llevaban máscaras de metal grabadas con extrañas runas, y sus escudos estándar estaban adornados con patrones que parecían lava. Aún más aterrador, la arena se cristalizaba bajo sus botas de hierro al caminar. ¡Zas! La primera saeta de ballesta atravesó el aire, alcanzando a 3 soldados del shogunato directamente en el pecho. Solo cuando los cuerpos cayeron al suelo, la gente se dio cuenta de que las saetas eran en realidad cristales concentrados de elemento relámpago. Catapultas. Catapultas. Con una advertencia penetrante, rocas ardientes surcaron el cielo. Cuando la primera saeta impactó en el mar, toda la superficie hirvió al instante. No eran piedras, sino eslimes de fuego comprimidos. 8 Ilichurls. La cola de Goro se erizó por completo. En la retaguardia de la legión, 8 Ilichurls con armadura pesada alzaron sus armas simultáneamente. Los ojos malignos incrustados en sus pechos se iluminaron al mismo tiempo, y la energía elemental que recorría todo el campo de batalla comenzó a fluir con fuerza. Lo más desesperante era su enorme número. Los Ilichurls que surgían del infierno habían sumergido por completo la costa en el horizonte. El agua del mar que pisaban se evaporó en niebla, la arena que pisaban se volvió vidriosa, e incluso el aire mismo pareció distorsionarse. ¿Cómo es posible? La katana del clan Kujo cayó al suelo con estrépito. ¿Cómo pudieron los Ilichurls? Mantengan la línea. Mantengan la línea. El rugido de Goro finalmente despertó a los aturdidos soldados. Pero ya era demasiado tarde. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.